Historia y origen del castellano. Proceso de formación de las lenguas románicas de España. Antes de producirse la invasión romana, en el año 2018 a.C., la península ibérica era un complejo mosaico de pueblos diversos, sin unidad política, cultural ni lingüística, entre ellos los pueblos vascos e íberos, los cuales le dieron el nombre a la península. Estas lenguas prerromanas, como el íbero, vasco, celta, a excepción del vascuence, fueron desapareciendo y han dejado en el idioma español restos poco considerables en toponimia y en ciertas palabras de origen ibérico. En el proceso de formación del castellano pueden marcarse las siguientes etapas. Colonización Grecia. Los griegos también fundaron colonias en la península ibérica. La colonización comienza hacia el siglo IX a.C. Sin embargo, la presencia griega es menos clara que la fenicia. Colonización celta. A través de los Pirineos llegaron a la península ibérica algunos pueblos indoeuropeos, celtas o celtizados. Las invasiones se prolongaron durante mucho tiempo, con lo que afectaron a todas las zonas. A partir del siglo V se comenzaron a mostrar claramente, a excepción del territorio ocupado por los vascones, una zona mediterránea de cultura ibérica y otra de cultura celta que se extendía por todo el oeste. Etapa romana. La conquista romana de Hispania lleva consigo un lento proceso de romanización. Los pueblos peninsulares fueron adoptando la civilización y la lengua de Roma. Puede decirse que hacia el siglo III la romanización de Hispania es total y sus habitantes hablan exclusivamente el latín en su modalidad popular. Etapa visigoda. En el año 409 después de Cristo, diversos pueblos germánicos, suevos y vándalos invadieron España. De esta primera invasión germánica ha quedado poca huella. Poco tiempo después entran en la península los visigodos, que eran los pueblos más civilizados. Adoptaron la lengua de los vencidos y hacia el siglo VII ya hablaban latín. No obstante, la instalación de los germanos en la península aceleró la evolución de la lengua latina, que perdió unidad. El latín vulgar hablado en España adoptó numerosos germanismos que aún perduran, como brotar, adrede y agasajar. Etapa árabe. La invasión árabe. Año 711 después de Cristo. Provoca el hundimiento del reino visigodo. Los árabes permanecen en España durante 8 siglos y van a condicionar su configuración lingüística. De esta larga convivencia heredó el castellano abundante vocabulario árabe, el más importante después del latino, alrededor de 4.000 palabras. Si bien no recibió influjo morfológico ni sintáctico, en las cortes cristianas del norte, los usos cultos y oficiales seguían reservándose al latín eclesiástico, mientras el pueblo hablaba el romance. Hoy día son muchísimos los arabismos que seguimos empleando en las más diversas facetas de la vida cotidiana. Durante la larga estancia de los árabes en España, se constituyeron los diversos reinos peninsulares, donde el latín acabó de diversificarse, dando lugar a hablas románticas diferentes
que fueron de oeste a este: gallego, leonés, castellano, navarro, aragonés y catalán. Las diferencias entre ellas eran notables. El castellano participó de los caracteres comunes a las hablas limítrofes, pero adoptando, en general, la posición más avanzada. Expansión del castellano. A fines del siglo IX, Castilla comienza a extenderse por la meseta de Burgos, siendo esta región el centro de irradiación del castellano. En el siglo X llega hasta el sur del río Duero, y los cantares de gesta se convirtieron en la base de su literatura. El dialecto castellano presenta desde estos inicios rasgos que contrastan con el carácter arcaizante del resto de los romances peninsulares, y había de erigirse en lengua de toda la comunidad hispánica. La Reconquista regresó y el castellano se extendió entonces en abanico, no solo a costa de los dialectos mozárabes, sino del aragonés y del leonés. Alfonso X dio gran unidad a esta lengua incipiente, deseando convertirse en una lengua de cultura. Sin embargo, hasta el siglo XVI no se consolidó de manera definitiva su evolución fonética. Cuando llega la unificación de la península con los reyes católicos, el castellano se ha extendido a todo el territorio. La gramática de Nebrija, en 1492, contribuyó a su fijación definitiva, y los escritores del Siglo de Oro a abrillantarla y pulirla. El siglo XVI ofrece dos hechos muy importantes para el castellano: el descubrimiento del Nuevo Mundo, que le abre un campo inmenso, y por otra parte, la expulsión de los judíos de España. La función de la Real Academia de la Lengua, en 1713, provee a la lengua de una estabilidad y una uniformidad en todos los ya extensos territorios en que se habla, y es la encargada de conservar y fijar el idioma. Además del castellano, en España se hablan actualmente otras 3 lenguas: el catalán, el gallego y el vasco. You don't need